Muy queridos hijos, la primera lectura de hoy, bella primera lectura, tomada del Eclesiástico, el predicador, nos advierte que el que decide seguir al Señor, pues que se aliste para las pruebas. Padre, pero esto es horrible. No, Dios no engaña a nadie. Y explicado este pasaje en lenguaje de la calle, lo que nosotros aprendimos también de muy chiquitos, total, si por el pecado, aunque sea muy chiquito, estamos en las manos del diablo, el diablo es nuestro dueño. Cuando hacemos el propósito de ir saliendo del pecado, pues qué raro que el diablo sienta que nos va perdiendo y se ingenie para ver si nos puede mantener atados, más aún si ya nos hemos confesado, nuestro propósito es sincero, honesto, de cambiar, a ver si nos puede volver a recuperar. Es todo el trabajo del diablo ponernos a prueba. Sabe que con Dios ni jugando. Lo intentó una vez y por una vez le bastó. Ni jugando. Se le puso en su sitio como criatura para toda la eternidad, ni siquiera hasta el fin del mundo ni al fin del tiempo. Y aprendió que no puede hacer nada, que no debe hacer nada sin pedir primero permiso. Y cuando obtiene el permiso, hace exactamente aquello para lo cual lo autorizaron y sabe que tiene que regresar a dar cuenta de lo que ha hecho. Y lo hace. Solo nosotros, engañados por el diablo, pensamos que no tenemos que pedir permiso. Ya somos grandes, ya sabemos cuidarnos solos y otra serie de majaderías. Pensamos que podemos engañar. Pido permiso para una cuadra y me voy 3. Pido permiso para regresar a la casa como la Cenicienta a las 12 de la noche y regreso a las 4 o 5 de la mañana. Total. Y encima me molesto si me recuerdan que tengo que dar cuenta de lo que hice. Digo, nos advierte que si decidimos seguir al Señor, vamos a tener una serie de pruebas y fuertes. Y entre más nos apartemos del diablo, por decirlo así en lenguaje sencillo, más esfuerzo va a hacer el diablo para seguirnos manteniendo atados. Y no hay que extrañarse que muchas veces la cuña para que apriete del mismo palo, los malestares más incómodos son de la misma familia. Y vos que te crees santito, santita, y decís que vas a misa y después venís peor. Y vos que te decís que rezás y fíjate que, y vienen todas las cosas que nos llegan muy profundo, pero la intención es hacernos desistir del seguimiento a Jesucristo. La intención es dejarnos, a ver si nos convencen de no ir a misa. Otras veces es a ver si me convencen de que no tengo que comulgar. Indigno, ¿cómo te atreves a ir a comulgar? Si bendito sea Dios. El día que me sienta digno y merecedor de la comunión, voy a tener un pecado escandalosamente horrible. Nosotros no somos dignos de Dios, no merecemos a Dios. Vamos a Él respondiendo a su declaración de amor, declaración infinita, que nos atrae hacia Él. Y en esta nuestra relación de amor con Dios es que podemos ir cambiando, no por arte de magia, sino aquellas cosas que nos cuestan y que en nuestro examen de conciencia vamos encontrando que están mal. Y nuestro espíritu, como dice San Pablo, siempre presto, se adelanta a aquellas cosas que mi carne no logra todavía. Quien hace el propósito de levantarse temprano y cuando toca no puede, no le responde el organismo. Quien hace el propósito de que se va a poner un candado musical en los labios
de esos que no se abren sino silba uno primero el puente sobre el río Kwai y 4 sitios de Zaragoza y otras cosas más, y cuando caen en la cuenta ya está hablando mal del otro y está chismeando. Pero en su examen encuentra que eso está mal y se propone cambiar, que no lo logra. Nada, volver a comenzar. Si de pequeños nos hubieran comido la mente como a veces nos comen de grandes, ¿y para qué te vas a confesar? Siempre decir lo mismo y nunca vas a cambiar. Si nos lo hubieran dicho cuando estábamos chavalitos, ¿y para qué te obstinás en aprender a hablar? ¿No ves caminar? ¿No ves que no das 2 pasos y ya te vas al suelo? Mejor quédate en el suelo, no aprendas a caminar. Sin embargo, a fuerza de ejercicio, a fuerza de desearlo, a fuerza de responder siempre mal al infinito amor de Dios, poco a poco vamos cambiando. Y la diferencia, nos recordaba el Papa Francisco, entre el corrupto y el pecador. Pecadores somos todos, pero el corrupto piensa que ese es lo natural y por lo tanto intenta justificar su situación. Yo soy malcriado, contesto mal, porque de chiquito una vez me pegaron, porque mi papá no me acariciaba, porque mi mamá... Majadería. Yo soy malcriado porque no quiero cambiar. Otra cosa muy distinta es cuando me examino en silencio en el espejo de Dios, veo los defectos que yo tengo, le pido perdón al Señor. Si esos defectos, si ese pecado es grave, hacer la propuesta, cómo no, de confesarme cuanto antes. Si es venial, le pido perdón al Señor. Lo puedo hacer. Padre, eso es muy nuevo, eso yo nunca lo había oído. Por el amor de Dios, recuerden el Señor mío Jesucristo. Recuérdame. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo pido, así confío que por tu infinita misericordia me daréis gracia para enmendarme y perseverar hasta el fin de mi vida. Amén. Tal vez lo decíamos muy rápido, o aquellos que piensan que leer, incluso cuando proclaman la Sagrada Escritura, es leer de corrido y es ir interiorizando esta palabra cuando prestamos el servicio. Por lo tanto, que llegue profundo a nosotros y dar la oportunidad que los que nos escuchen una voz clara, pausada, dándole sentido a lo que pronuncian nuestros labios. Así soy de utilidad para los otros y me soy de utilidad a mí mismo. No se extrañen, pues. Padre, ¿y por qué cada vez que me propongo ser mejor me llueve de todas partes? Porque así es. Porque, repito, en lenguaje de la calle, y muy sencillo, porque el diablo siente que nos va perdiendo y entonces hace todo el esfuerzo por mantenernos atados, sujetos al mal, al pecado. El Salmo responsorial vuelve a ser bello y vuelve a poner de relieve uno de los peligros permanentes en la Iglesia. Y cuando pensamos en la Iglesia, hagamos el ejercicio para seguir las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que la Iglesia no solo son el Papa, los obispos son parte de la Iglesia. Son las columnas firmes de la Iglesia. Cuando hablamos de iglesia hay que hablar en primer lugar de la iglesia doméstica, que es la familia. E incluso puedo recordar, no iglesia, sino como templo, que el templo básico de la Santísima Trinidad es mi propia persona. Por lo tanto, tengo que ver cómo estoy, qué males, qué hay que arreglar en mí, qué no he podido hacer, qué cosas no he caído en cuenta
y de qué cosas me gustaría que los demás me ayudaran a caer en cuenta para tener conciencia de lo que yo por mis propias fuerzas no veo. Mi necesidad de que los otros me ayuden a hacer incluso mi examen de conciencia. Muy técnicamente a nivel psicológico es la ventana de Johari, ¿no?, que nos dice que hay una parte de nosotros mismos que nosotros conocemos y los otros conocen. Es mi parte pública, hablando de mi personalidad. Hay otra parte de mi persona que yo conozco y los otros no conocen, es la parte de mi intimidad. Hay otra parte que los otros sí conocen de mí y yo no conozco. Que cuando me pongo al espejo, parece algo como la reina aquella de Blancanieves, soy el más hermoso, el mejor, el rubro, y los otros son los que ven, si parece ridículo, no le cae, ¿no? Y esta parte que los otros conocen y yo no conozco, solo me lo dicen en la medida que yo me voy dando a conocer mejor y confío. Mi parte íntima es aquella parte que solo yo conozco. Y tantas veces me presento con máscaras, con disfraces, para que no sepan cómo soy. Una consecuencia del pecado, capítulo 3 del libro del Génesis. Los primeros padres, una vez que pecaron, lo primero que hicieron no fue solo esconderse de Dios, sino cubrirse para que no se vieran tal cual son. Y hay una cuarta parte de nuestra propia persona, que es lo que llaman lo oscuro, o algunos llaman el inconsciente, que es aquello que yo no conozco y los otros no conocen, pero hace falta de mí. Y puedo irlo haciendo cada vez más pequeño, es decir, conociéndome mejor a mí mismo. Aquello de conócete a ti mismo, de los filósofos griegos. Pues bien, este pasaje permanente, el Señor por el camino le va diciendo qué es lo que le va a pasar a él. Tiene que sufrir, tiene que ser apresado, tiene que morir, va a resucitar. Y los discípulos, como se van peleando por el camino, ¿quién es más importante? ¿Quién es el que manda más? ¿Quién es el que ni siquiera le prestan atención? Ni siquiera. Es la verdad. Están tan llenos de sí, de sus propios planes, de sus propias ilusiones, de la propia idea de lo que tiene que hacer Jesús, que cuando Jesús nos lo está diciendo, ni siquiera lo escuchamos. Y hacemos como que sí, pero estamos demasiado llenos de nosotros mismos como para que la palabra penetre. Y aquí volveríamos a hablar de la parábola de la semilla, ¿recuerdan? Una semilla cayó en el camino, otra semilla. Cuando llegaron a su lugar, Jesús les preguntó de qué discutían por el camino. Y no le quisieron decir. Porque se estaban peleando el poder. Y hoy podríamos decir el poder dentro de la iglesia. No había nacido la iglesia, nace propiamente el día de Pentecostés y ya los apóstoles se pelean quién es el que va a mandar. Y el que diga que no tiene estas tentaciones o es un mentiroso de primera línea o ni siquiera se ha dado cuenta que las tiene. Sería grave. Porque si no se da cuenta que las tiene, es que está cayendo en ellas. Las disfrazará de lo que sea, cayendo en el poder del demonio más que en la luz del Espíritu Santo, la luz de Dios. Se pelean sobre eso. Pero antes nos ha dicho precisamente este Evangelio algo que sigue siendo actual, que mientras Jesucristo explica, ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Miedo.
Ciertamente este miedo se expresa, no ha venido el Espíritu Santo, están llenos de miedo. Ciertamente este miedo porque pueden quedar en evidencia de que sus planes no son los planes del Señor. Este miedo porque es posible que alguno estuviera haciendo sus alianzas para hacerse más fuerte que los otros y para tener el poder. Padre, ¿qué dice? Si eso no se daba entre los apóstoles por amor de Dios. Hasta la mamá de los Zebedeos va a pedirle algo al Señor. Le pidieron a su mamá que intercediera a ver si usando palanca conseguían que uno se sentara a la derecha y otro a su izquierda cuando estuviera en su reino, cuando comenzara a mandar, entendido, según este mundo. El Señor se sienta, manda a llamar a los apóstoles, no a hablar a los discípulos. Es una enseñanza que tiene que brotar como respuesta espontánea del amor. Y precisamente va a ser solicitado a aquellos que deberían amar más al Señor. Padre, ¿de dónde se lo inventa? Del diálogo de Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas más que los demás? Por 3 veces le preguntó y 3 veces si algo nos tienen que pedir y exigir a los que de alguna forma tenemos responsabilidad dentro de la iglesia, papás de familia, ojo, abuelitos, abuelitas, padrino, madrina, responsables de los movimientos eclesiales que son las estructuras intermedias entre la familia y la parroquia, párroco, en su caso los que somos rectores de templos filiales, obispo, papa. Si algo nos tendríamos que pedir es que amemos a Dios. Y que la meta de nuestra existencia es ir amando más profundamente a Dios, porque quien ama a Dios espontáneamente ama al prójimo. Otra cosa es que para amar a Dios más profundamente es más fácil amar a personas concretas, para que con este amor humano elevado por el Espíritu Santo nos lleve de lo visible a lo invisible. Padre, ¿qué está diciendo? Si vieras lo que hemos escuchado, que el camino más rápido para ir a Jesucristo, al corazón de Jesucristo, es ir al corazón de María Santísima. Y el amor a María Santísima en inicio es un amor filial, es un amor humano. Un amor del hijo a la madre, pero es amor humano. Para que ella nos lleve al hijo y este afecto, este cariño, este amor sea elevado y entonces podamos amar mejor a la Virgen y podamos comenzar a amar de verdad al Señor. ¿Cómo tendríamos que cambiar nuestros criterios y nuestra forma de actuar concretos en la búsqueda de la fidelidad al amor? Los llama, les pide que se sientan, entonces trae a un niño pequeño, lo abraza y le dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Padre, van a pensar que uno es tonto, que es majadero, me van a instrumentalizar. Y si lo haces por amor a Dios. Y el servidor de todos. Y cuando comenzamos a servir a los demás, ¿cuántas veces, y sobre todo cuando no es propuesta nuestra, sino porque nos empujaron o nos mandaron, cuántas veces vamos a darnos cuenta que no sabemos cómo servir, porque no sabemos cómo hacer algunas cosas? Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, miren, hay 2 formas de actuar. La primera forma de actuar, que tantas veces se hace en la familia, tantas veces se hace en los movimientos eclesiales: ¿a quién ponemos? A fulano de tal, porque fulano de tal sabe hacer.
¿Y qué pasa si ponen a alguien que no lo sepa hacer? Se va a ver obligado de aprender a hacerlo. Lo repito, ¿qué pasa cuando ponen a alguien que no sabe hacer? Va a pegar carrera, va a pasar apuro, pero va a estar obligado a aprender para poder servir. Padre, eso no se da en el mundo, eso no se da en el mundo. Lo que pasa es que la actitud comodona, dicen por ahí, más que aburguesada, de yo no lo hago, no me voy a meter en clavo, o total, si me lo pide el Señor, ¿quién va? Pues el que se comienza a ser servidor de los demás, tiene como fenómeno que va creciendo, por lo menos en conocimiento, aunque sea fuerza de meter las extremidades. Pensemos en el servicio más fácil de prestar, de llevar el vaso con la bandeja con los vasos, las veces que se le va a derramar, que se le va a caer, que lo va a quebrar, que se le va a caer la bandeja, que no sabe cómo llevarlo, pero se aprende. Se aprende. Y si es por amor al Señor, ¿cómo no le voy a pedir al Señor que me ayude? ¿Y cómo no voy a recurrir a otros? Decime cómo se hace esto. Padre, ¿qué está diciendo? De nuevo, hagan la experiencia y van a ver. Se pregunta, ¿cómo se hace el café? ¿Cómo se hace el arroz? ¿Cómo se abre, cómo se limpia un abanico? Padre, es que para eso dinero y para eso pago. Lo lamento mucho, te estás privando de un conocimiento. Y el conocimiento, recuerden, no ocupa espacio, pero hace crecer a la persona dentro de eso. Padre, pero eso no se da en la realidad, no se da en la realidad. Uno de los clavos que tenemos es que van a comenzar los procesos de Mariano Dubó y del padre Salazar, Remigio Salazar, y en Nicaragua no tenemos especialistas en la parte de procesos de canonización. Hay que aprender. Hay que aprender, hay que meterse y hay que... Es más fácil decir, no se puede, que veamos. Recen mucho por la diócesis, porque, y si no me equivoco, el 9 de junio, que es el día en que deberían de haberse abierto los procesos, el señor obispo va a anunciar oficialmente su intención de abrirlo en una fecha. Y la colita que metió el diablo fue de que alguien dijo todavía no, que no se sintió preparado como para preparar vida concreta, vida concreta. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre, es decir, en mi nombre, recuerden que es con la actitud propia de Jesucristo. No es una receta mágica, te recibo en el nombre de Jesús y ya se acabó todo, no. Es con las actitudes profundas de Jesucristo. Y para eso, pues, Padre, si no sé, ok. Oración, pedirle al Señor, estudio cuáles son las actitudes de Jesucristo y vuelve a surgir espontáneamente lo imprescindible del estudio de los documentos del Concilio Vaticano II, del Catecismo, de nuestro segundo concilio provincial, de nuestro segundo sínodo diocesano y otras cosas más. El que recibe en mi nombre a un niño de estos, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Y esto que parece intrascendente, queridos hijos, es de la fuerza de la Iglesia. Esta última parte. Porque todos nosotros somos enviados. Nos gusta decirlo en raro, somos misioneros, así suena más raro. Todos nosotros somos enviados. Y el que nos recibe a nosotros, recibe al que nos envió. El drama sería si nadie me ha enviado.
Si nadie me ha enviado, ay padre, ¿y quién me tendría que enviar? Depende. Si sos hijo, tus papás, tus personas mayores. Si estás colaborando en el trabajo, ¿quién va siendo tu cabeza? Y te envían. ¿Cuántas veces le he dicho a Benito, nuestro sacristán, o a Yader, que me ayuda en la casa y otras cosas, anda, decirle que yo te mando, y si te tratan mal, ven y decímelo. Porque ya no es a vos, sino soy yo el que te estoy enviando, vos me representás para eso, es a mí. Cuando estaba en el colegio, que algunas veces llegaban personas maleducadas que pensaban que podían tratar de cualquier forma al personal de secretaría, de administrador, le decían, si alguien viene y se pone malcriado, no le digan nada, díganle nada más, pase, siéntese, lo va a atender el padre Ariel, pero me soplan que los trataron mal. Son los que representan al colegio en el trato al público. Y nadie tiene derecho a tratar mal a otro en el cumplimiento de su trabajo. Digo, esto es vital, porque en primer lugar, en vez de andar inventando cosas, pues voy a mi cabeza para ir, para lo que voy a hacer, enviado por mi cabeza. Y si me tratan mal a mi cabeza. Y podemos hacer la cadena. Servidor no suele hacer nada sin pedirle permiso al obispo, excepto lo que es intrascendente, por decirlo así, y va en el informe periódico que le doy, sin pedir permiso. Si me da permiso, él me envía. Si me maltratan a mí, es al obispo. Pero no es al obispo, es al Papa que lo puso al frente de esta diócesis, y no es al Papa que lo puso al frente de esta diócesis, sino es a Jesucristo, del cual el Papa se presente aquí en la tierra. Y esa es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces, dejándome engañar, es que yo soy el grande? No, espérate, vos sos enviado, y el grande, más grande que vos, es el que te envió. El que te envió. Recuerdo que hace el 88 estaban todos los problemas, recuerden, llegó un momento que el canciller de Costa Rica le pidió al cardenal que investigara un caso de unos costarricenses que estaban en Nicaragua, y el cardenal me lo pasó para hacer la investigación. Cuando tuvimos la respuesta, le dije al cardenal, pues mire, comunicarse con Costa Rica, pues, total, tenemos al embajador de Costa Rica por ahí, le voy a llevar la respuesta a él. Padre, vaya, fui con esas cositas de cortesía, ¿no? Entonces alguien me atendió en la puerta, dígale al señor embajador que es la respuesta oficial a la petición que hizo su canciller, que no hay ningún problema. Cuando nos comuniquemos con su canciller, le vamos a decir que usted, que es el embajador, no quiso recibirla. En menos de 2 minutos estaba el embajador en la puerta, perdón, malentendido. Que somos así. Lo digo, es anécdota, porque solemos, porque nos lleva el diablo, juzgar a las personas por la apariencia. ¿Y cuántas veces no nos fijamos que esa persona está representando a quien lo envió, y así sucesivamente hasta llegar a la Señora? Padre, pero así no se puede vivir, ¿no? El mundo sería distinto si viviéramos así. ¿Y cuántas veces vayamos al banco o vayamos a una oficina del Estado o vayamos, tendremos que decirle a quien nos atiende? Algunas veces son unas caras más amargadas que han mandado a hacer de encargo, que sonrían, que no le... Lo pueden haber uno como loco, como sonreírse, ¿no? Sonreír. Dios te ama. Y si necesitas llorar un poquito, llorar, sonreír, ¿no?
Total, no es lo mismo tratar a alguien que tiene una cara de jícara por todas las cosas que pasan, cuando alguien lo trata a uno como persona. Pero hay que reconocer en esa, primero que es una persona, templo viviente de Dios. Padre, pero usted está loco, hagan la prueba. Le van a hacer un montón de caras, después si lo ven, van a ver que los van a tratar distinto. Estos son los cambios que tenemos que dar. No solo al interior de la iglesia, y me repito, iglesia doméstica, la familia, estructuras intermedias entre la familia y la parroquia, están todos los grupos, todos los movimientos, todos los caminos, todo. Y la parroquia que nos hace presente la diócesis. Y la Iglesia universal se actualiza y se vive en la diócesis. No hay otra forma de vivir la Iglesia. Invitación, queridos hijos, primero no acomplejarnos ante las pruebas. Total, ya nos decían que vamos a ser probados. Hacer como el chavalito que cuando tiene miedo se agarra fuerte del Papa y le dice: Papa, mamá, agárrame con tu fuerza que yo me voy a soltar. Saber que somos enviados del Señor. Y si fue el diablo que se nos ocurrió de que nosotros somos, mejor que se nos quiten esas ideas. Padre, ¿qué se consigue con esto? En primer lugar, hacer marchar la iglesia. Y hacer marchar la iglesia supone el aumentar el cúmulo de bien sobre el mal, la transformación de todo lo creado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.